Buenos días, mi nombre es Luis Parragués y trabajo en la sección de Sistemas Digitales y Control del Departamento de Electricidad en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente. Comenzaré haciendo una felicitación a los organizadores de este evento por el enorme esfuerzo que han puesto en condiciones tan adversas en las que actualmente nos encontramos. De igual manera, agradecer la invitación que me han hecho a participar en él y hacer extensiva este agradecimiento a todos aquellos colaboradores que durante años han, en forma directa o indirecta, hecho aportes al trabajo que realizamos en el Departamento de Electricidad. No es habitual iniciar una intervención exponiendo las ventajas y desventajas de una tecnología, sin haber mostrado al menos una definición de la misma. Sin embargo, es lo que haré, aunque sea de manera parcial, debido a que han sido los rápidos y profundos impactos producidos en prácticamente todos los ámbitos de nuestra forma de vida, lo que nos trae hoy a reunirnos y a tratar de comprender el proceso que estamos viviendo como humanidad con la introducción de este tipo de tecnologías. En cuanto a las ventajas, solo mostraré de manera muy resumida y sin ningún orden en especial los resultados mayormente reportados tanto en publicaciones especializadas, así como en otras fuentes de carácter noticioso, por llamarlos de alguna manera, en cualquier caso nada peyorativo. En primer lugar, un aumento de la productividad y la calidad en la producción. En segundo lugar, un aumento de la eficiencia en la realización de actividades repetitivas. Y esto, pues, básicamente ha sido determinado desde hace muchos años en las labores de automatización de los procesos industriales, pero la aplicación de la inteligencia artificial va mucho más allá de la aplicación a procesos industriales. En tercer lugar, una realización de tareas complejas y minuciosas de alta precisión o muy peligrosas para los humanos. Ha contribuido a la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, incluso datos no estructurados, con resultados de alta precisión, minimizando los errores y consumo de tiempo. Ayudas a la toma de decisiones, importantísimo en la actividad de gerencia y de planificación estratégica esencialmente. Servicios de asistencia digitalizados, desarrollo de nuevos algoritmos, identificación, modelado y predicción a largo plazo, no solo de procesos físicos, sino también en otras áreas como la medicina, en el análisis de imágenes, la asistencia en primeros auxilios, etc. Amplio campo de aplicación en la economía, finanzas, sociología, política y un largo etcétera de otros beneficios también reportados. En cuanto a las desventajas, aparecen mucho menos, pero no menos significativas. Altos costos en su desarrollo e implementación. Altos costos de operación y mantenimiento, ya que requiere de personal altamente cualificado. Y probablemente la más impactante, al menos desde el punto de vista de la sensibilidad humana, es la modificación del mercado laboral por pérdidas de empleo, ya que vivimos en un paradigma de que es necesario trabajar para vivir, de tal manera que la pérdida de empleo nos coloca en una situación desventajosa, en principio. Bien, para proseguir, intentaremos hacer una aproximación a una definición de inteligencia, aunque no me comprometo a concluirla. Entonces, una vez expuesto algunos de los resultados anteriores, pasaremos a tratar de establecer una definición para la inteligencia artificial, comenzando por lo realmente maravilloso, yo diría hasta inquietante, que es la inteligencia y cuáles son los elementos que la caracterizan. La imagen que tenemos en pantalla muestra un conjunto, parcial, lo reconozco, de los elementos mayormente citados por expertos de diferentes áreas del conocimiento, según ellos necesarios, y yo agregaría la pregunta si alguno de ellos o un conjunto de ellos serían suficientes, como para que su presencia determinara la calificación de inteligencia. Bueno, simplemente no puedo responder, pero esto no me impide adherirme a alguna de las propuestas, más por una mezcla de factores que van desde la racionalidad hasta la fe, por decirlo de alguna manera, un hecho de creencias. Veamos cómo se establece en Wikipedia. La inteligencia es la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. Me quedaré con
esta definición y espero que sea satisfactoria para la mayoría de nosotros. Confieso que me encantaría detenerme en varios de ellos, pero estamos limitados por tiempo y queda entonces como un gran ejercicio de estudio para todos nosotros. En consecuencia, lo que nos trae la cita. La inteligencia artificial entonces se referiría exactamente a los mismos principios y elementos ya mencionados, pero esta vez realizada por máquinas o computadoras, recordando la famosa prueba de Alan Turing, considerado durante muchos años la prueba de fuego de la inteligencia artificial, y expuesta en su trabajo Maquinaria computacional e inteligencia por allá por 1950, donde se establecía, a grosso modo, que después de transcurrido algún tiempo de interacción, en aquellos tiempos era un intercambio de mensajes, y hoy podemos mencionar una conversación entre un humano y un computador, el humano no puede decir con certeza si su interlocutor es un computador o una persona. Bueno, esta prueba ya ha sido superada por muchos equipos desde hace bastantes años. De lo anterior se desprende casi de inmediato que para incorporar más capacidad de inteligencia a un computador se requiere de un aumento de la capacidad de cómputo, que podemos traducir en un aumento en el tamaño de los elementos de procesamiento, adquisición y almacenaje de la información, así como de la velocidad a los cuales serán tratados, mediante nuevos algoritmos que imiten al menos los procesos mentales de los humanos. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es la capacidad mínima de cómputo para que la máquina sea capaz de realizar tareas inteligentes? Mejor aún, dado el precario desarrollo tecnológico de la gran mayoría de los países del mundo, cabría preguntarse, ¿podemos obtener resultados inteligentes con poca capacidad relativa de cómputo? Me permití construir una pequeña tabla comparativa, muy mal elaborada para un curso de arquitectura y diseño de computadores, pero cuyo objetivo es tratar de relacionar la capacidad de cómputo expresada como rendimiento en la realización de algunas tareas con una línea de tiempo y extraer desde aquí, ojalá, algunas conclusiones sobre procesamiento inteligente y si esto, es decir, las limitaciones tecnológicas, constituyen realmente un freno o no para nosotros. En la primera fila tenemos el ENIAC con 100 palabras de memoria. Muy mala tabla comparativa con las líneas siguientes, pero recuerden que el objetivo es darnos simplemente una idea. 100 palabras de memoria. Este equipo era capaz de realizar 5.000 sumas por segundo. 5.000 sumas de números enteros por segundo. Y tenía un consumo eléctrico de 150 kilovatios. A manera referencial, esto equivale al consumo de unos 30 hogares de clase media en lugares de desarrollo intermedio. Los países desarrollados consumen mucho más y los subdesarrollados consumen menos. Este equipo se usó en el proyecto Manhattan, el diseño y construcción de la bomba atómica, 1945. La segunda fila puse un computador que prácticamente nunca aparece en un curso de arquitectura de computadores, pero que realmente marca un hito importante para los efectos que nos interesan en este momento. AGC es el computador de navegación que se empleó en el módulo lunar Apolo, 1966. Contaba con 28.000 palabras y desarrollaba 200.000 instrucciones por segundo. Lamentablemente no podemos compararlo en términos directos con el primero, dado que el primero se midió en sumas por segundo. Estas son instrucciones, pero la relación no es tan alejada una de la otra. Su consumo era 55 vatios, una de las preocupaciones fundamentales del equipo de ingeniería porque no disponíamos de generadores eléctricos en el módulo y había que almacenar baterías, de tal manera que el consumo debía ser bastante pequeño. Bueno, ¿en qué se empleó? Llevó o ayudó a llevar a los astronautas a la Luna y para mí lo más importante, los trajo de vuelta. En la tercera fila tenemos a i7. i7 realmente no es un computador, es un procesador, pero para fines de comparativa pues está bien puesto. Posee 4 núcleos, 4 unidades de procesamiento, 32 GB de memoria, ahora las unidades nos parecen más familiares. Es capaz de procesar, o ha reportado Intel, un pico de 105 gigaflops,
Y bueno, otra vez una unidad diferente, pero flop significa operaciones de punto flotante por segundo. Sí, hace operaciones relacionadas con la aritmética en donde aparece el punto. No podemos hablar de punto decimal porque no se trabaja en decimal, pero aparece el punto. Y consume 130 vatios. Este equipo lo tenemos en casa, o algo semejante, probablemente con un poquito de menos prestaciones. Y lo empleamos para, bueno, escribir informes, elaborar presentaciones, escuchar música, ver películas, conectarnos a las redes, jugar. Aunque muchas de estas actividades también las podemos realizar con el teléfono. La penúltima fila tiene al i9, por colocar algo más cercano a nuestra fecha, 2017. Ya son 18 núcleos, 256 GB de memoria y 1 teraflops, 1 tera de procesamiento de unidades de punto flotante por segundo. Esta capacidad de este equipo es equivalente a un supercomputador de hace unos 10 años atrás. Bueno, ¿en qué se emplea? La verdad es que no lo he visto reportado, pero indudablemente nos gustaría tenerlo en casa. Necesitamos algo más de $2.000 o $3.000 para que eso sea así. En la última fila tenemos a Fugaku del año 2020 de este año. Realmente Fugaku es un supercomputador y posee más de 7 millones de núcleos, una memoria de 4.85 petabytes y un rendimiento promedio de 488 petaflops, aunque en los últimos meses ha reportado un rendimiento pico de un exaflops. Estamos hablando de 10 a la 18. El consumo de este equipo es de más de 28.000 kilovatios, hablando de 28.3 megavatios de energía eléctrica. Se refiere a la energía consumida por todo un poblado pequeño, o no tan pequeño en algunas partes. Es un enorme consumo de energía. ¿Para qué se emplea? No, se emplea en la academia, en la industria, emprendimientos en la nube, desde áreas como las ciencias básicas hasta simulaciones de sociedad 5.0. Un proyecto para crear nuevos esquemas sociales y modelos económicos, incorporando tecnologías de inteligencia artificial, aunque originalmente provenían desde la industria 4.0. Lo interesante a resaltar y que me interesa a manera de motivación es preguntarnos si obtuvieron u obtienen resultados inteligentes con el empleo de estos computadores. Lo dejo otra vez como una tarea de reflexión. Apreciemos ahora una gráfica que muestra la evolución de la capacidad de cómputo en los últimos 27 años, tomada desde Top 500, un sitio web que se dedica desde 1993 a mantener un listado actualizado 2 veces al año de los 500 mejores supercomputadores a nivel mundial. Sin minimizar el papel de otros países, Fugaku es de origen japonés, no recuerdo haberlo mencionado, se destaca el papel preponderante a lo largo de los años de los Estados Unidos, aunque viene en declive, y el rápido crecimiento de China. A manera de resumen sobre la inteligencia artificial, y aunque no existe un consenso establecido, trataré de exponer en una imagen los tipos, la segmentación y características que se encuentran en la literatura sobre el tema. En primer lugar, la mayoría de los especialistas coinciden en que al menos es posible establecer 2 tipos de inteligencia artificial. Por una parte la débil y por la otra la fuerte o generalizada. Pero además, algunos especulan con un tercer tipo, la superinteligencia. La inteligencia artificial débil se refiere a la realización, por parte de las máquinas, de tareas simples, pero éstas lo hacen mejor que los humanos. Por su parte, la inteligencia artificial general llevaría a las máquinas a equipararse con los humanos. Obviamente aún no llegamos a ese punto. Y sin negar la posibilidad, no me atrevo a decir que llegaremos a eso. En la superinteligencia, las máquinas superan a los humanos en todos los aspectos. Si no me comprometí en el punto anterior, obviamente menos lo haré aquí. Por otra parte, desde un punto de vista temporal, en la parte inferior de la imagen, se aprecia una analogía con las etapas de las revoluciones industriales,
llamadas aquí olas. En la primera ola, hasta aproximadamente 1990, las máquinas no poseían capacidad de abstraer o generalizar y operaban basadas fundamentalmente en reglas, y el conocimiento era absolutamente incorporado mediante programación. Me refiero fundamentalmente a la aparición de los sistemas expertos. En la segunda ola, que es donde estamos actualmente, las máquinas poseen un buen nivel de aprendizaje y percepción, un razonamiento restringido, pero un enorme potencial para el manejo de grandes volúmenes de datos. Esto permite la realización de simulaciones complejas, así como un procesamiento avanzado de texto, voz, visión e incluso un incipiente uso del lenguaje natural. Las otras dos olas las agregaré a las tareas pendientes que aún tenemos. No puedo terminar sin antes mostrar en qué actividades se ha centrado el trabajo del grupo de investigación al que pertenezco. A grandes rasgos hemos trabajado con computación paralela y distribuida de bajo costo, hasta de muy bajo costo, que sirva de plataforma para la realización de control inteligente basado en algoritmos de optimización de partículas bioimpiradas. Es decir, nuestro último trabajo se ha centrado fundamentalmente en optimización. En el estudio de poblaciones de individuos dotados de muy poca capacidad en términos particulares, se ha observado el logro de comportamientos posibles de clasificar como muy inteligentes, que emergen de la interacción social, la evaluación del entorno y de la propia experiencia. Me refiero a enjambres, manadas, bandadas, cardúmenes, cuando éstas tratan de encontrar, por ejemplo, fuentes de alimentación o seguridad grupal. Esta idea nos llevó al diseño de un enjambre de controladores, cada uno programado en el núcleo de computadores personales y formando una red local, con tareas muy simples de cálculo para nuevas posiciones, específicamente encontrar parámetros de control y predicción de comportamientos, y dotados entre sí de comunicación, con la posibilidad de filtrar esta información recibida en una suerte de factores de creencia depositada en cuanto a la calidad de los datos que estaban entregando los vecinos. El objetivo era estudiar la posibilidad de sustituir costosos equipos en labores de control avanzado, predictivo e inteligente. Para nuestra satisfacción, una red local sencilla, de viejos computadores personales, con una operación simulada equivalente a 10 años de operación continua libre de errores, no solo lográbamos el control de un problema multivariable, empleamos como modelo los datos de la destiladora atmosférica número 1 de la refinería de Puerto La Cruz, sino que incluso este sistema evitó el apagado de los algoritmos avanzados en condiciones de restricciones e incertidumbres en los modelos, donde la metodología clásica obliga, por una parte, o a violar temporalmente las restricciones, o a cambiar de manera automática el esquema de control, o incluso pasar a una operación de tipo manual. Para esto se emplearon tecnologías de optimización bioinspiradas, lenguaje de control en tiempo real, ADA específicamente, y sistema operativo Linux, el cual es empleado desde el 2017 en el 100% de los supercomputadores reportados en el top 500. Para finalizar, dejo algunas de las tantas tareas pendientes que tenemos como sociedad. Debemos crear nuevos paradigmas de sociedad, o rescatar antiguos, si recordamos los escritos, por ejemplo, de Tomás Moro y su descripción de la vida en utopía. Necesitamos un nuevo modelo de distribución social. Acabar con la brecha digital, que es un problema tecnológico para la mayoría de los países hoy en día. Establecer nuevos paradigmas educativos. La era de la inteligencia artificial parecería obligarnos a que ésta esté presente desde los inicios en los ciclos de formación. No podemos esperar a que estos sean temas de posgrado. Requerimos que nuestros niños comiencen a hacerlo, aunque de hecho en términos prácticos son usuarios. Son usuarios de toda la inteligencia artificial incorporada en dispositivos como los teléfonos celulares. Necesitamos inversión en entrenamiento para los trabajos futuros. Algunos trabajos desaparecerán y se crearán otros nuevos. Estos deben ser de tipo técnico, pero también creativos, artísticos.
Debemos hacer una revisión en términos éticos, morales e incluso legales de todos estos aspectos y una larga lista de etcéteras. Muchas gracias.